Oye, para ti, ¿qué es caníbal? Porque para mí, uno aprendió que eso es que una persona que se come a otra, básicamente personas que comen personas. Pero vamos a descubrir hoy la verdadera definición de caníbal, de dónde viene esa palabra caníbal. Y tengo aquí nada más y nada menos a la persona que te va a decir la verdad, como le estoy diciendo la verdad, y nada más que la verdad. Bueno, aquí te presento, preséntate tú. Yo mismo me presento, mi nombre es Roberto Pérez, soy investigador independiente, eso significa que no le debo mi opinión a ninguna institución, o sea que tengo la libertad de hablar lo que me plazca. Y hice una investigación de más de 30 años, 30 años. más de 30 años, y lo curioso es que la palabra caníbal nace en el contexto de nuestro propio país, Puerto Rico. O sea que cuando pasa al español del mundo, al español de Barlovento, que es el primer español que se forma después del 1492 cuando llega Colón, la voz originaria era de indígena, o sea, la voz caníbal era indígena y no tenía nada que ver con comerse a nadie. O sea, que la Es palabra un de chisme, es caníbal, un eso chisme. nace aquí de Puerto Rico. Exacto, la palabra caníbal. De hecho, Puerto Rico se llamaba caníbal. Los caníbales somos nosotros. Y aunque usted no lo crea, esa palabra a través del tiempo se convirtió en la palabra jíbaro. Que eso es lo O que yo sea, que quiero la hablarte palabra hoy. jíbaro significa Lo caníbal. que era Viene de caníbal en caníbal, la o sea, que se antigüedad. transformó. Exacto. Pasa por un proceso de erosión lingüística. O sea que pasa como en todas las lenguas, que se van distorsionando con lo que llaman figuras de dicción hasta que terminan transformándose en otra palabra. La original era caníbalo en maya, después le explicamos el significado, pero esto no es una invención mía, viene de un documento de una conferencia que se dio en 1955. El Instituto de Cultura la publican en 1972, si mal no recuerdo, y el lingüista que trabaja el tema se llama Rubén del Darío. Eh, lo curioso es que él menciona que la palabra caníbal, que es indígena, se transforma en la palabra caníbaro y luego se transforma en canjíbaro y termina en la que nosotros conocemos hoy día, que está bien de moda, canjíbaro. ¿Quién la puso de moda? ¿Quién? Pues, Bad Bunny está con la pava para arriba y para abajo. Ahora está, mira qué interesante, porque se pone la pava y coge un machete, de repente Bad Bunny se convierte en jíbaro, ¿verdad? Digo, Pero y Bad Bunny, ¿sabrá que la palabra jíbaro viene de caníbal? no lo creo, no lo creo. Pero es interesante que, o sea, sabemos que Bad Bunny es un personaje, ¿verdad? Que eso es típicamente lo que se da cuando se generan los artistas. Pasa como Calle 13. Es como una especie de hipóstasis de la persona original. Es una manifestación pública. Y eso es Bad Bunny. De hecho, Bad Bunny, al hablar del conejo malo, está haciendo una simbología de la sexualidad. Porque es como el símbolo De Playboy. de Playboy, que es las conejitas. O sea, sabemos por qué. Los que vivieron en campo conocen la vida sexual activa de los conejos y otros grandes roedores, pero también incluye los ratones. No sé si recuerdan esos chistes de antes relacionados, Sí, pero va por ahí. cogiendo como conejo, que no Sí, sí, están todo el exacto. tiempo apareándose básicamente todo el tiempo. Exacto. Y también refiere el asunto de tener muchos hijos, que ya hoy en día Ujú, ya nadie está en eso, pero ujú. Sí, todo más el o mundo menos aquí, va todo por el mundo ahí. tiene 12, 15 tíos. Aquí en Puerto Rico todo el Exacto. mundo tiene mínimo 8. Mínimo Exacto. 8 tíos. Así que Exacto. te Pues entiendo. así mismo, pues la voz caníbal no significa, no tiene nada que ver con la antropofagia, que es la palabra correcta. Antropofagia. Seres humanos que fagocitan a otros, se comen a otros. Eso viene de un chisme, justamente cuando llega Colón a Puerto Rico. Viene un chisme porque cuando llega a Cuba, en el primer viaje, y ve unos indígenas que salen corriendo en Cuba, cuando logran calmarlos, ellos se acercan y le dicen que enseña supuestamente, algo está pasando bien curioso porque pudieron interpretarse correctamente, eh, o más o menos, le dicen, enseña que pensaban que eran los caníbales con los que estaban en guerra. Entonces cuando los indios le están explicando qué hacen los caníbales, pues ellos le hablan de mordidas y le enseñan pedazos que se habían llevado. Y lo que estaban significando realmente no era que se lo estaban comiendo, es que los indígenas de Puerto Rico, los boricuas, eran tan bravos. Había una organización bélica en Puerto Rico tan y tan brava que en la guerra mordían. Como cuando le hicieron, cuando Mike Tyson le hizo eso
No sé si usted tiene esa memoria ustedes son más jóvenes que nosotros, pero se hizo famoso porque le arrancó la oreja al otro en medio de la pelea. Generalmente eso se veía en las batallas de los vikingos también y de los celtas. Entraban en un estado distinto mental que en inglés se llama berserker. Esto se ve en los videojuegos mucho, el estado de berserking. Entonces, como ese frenzy que entra en los tiburones cuando van a comer, pues en el estado de guerra en que entraban los vikingos, podían morder, incluso pelear desnudos. O sea que prácticamente ahí es que entonces se cruza esa definición de canibalismo a que es que se Exacto. comen unos a los otros, Exacto. con que se mordían en la guerra y Exacto. esto. O sea, que ahí es que se distorsiona esa definición. Así mismo. De hecho, no existe evidencia científica de antropofagia en las Antillas. O sea, se supone que existiera gente, o sea, que aparecieran restos de personas que se hayan comido, o por lo menos en las herramientas. Hoy en día se estudian a nivel microscópico, se estudian hasta los granulos de almidón que se quedan pegados de las herramientas. Debería aparecer proteína humana dentro de esas herramientas de procesamiento. Eso tú lo ves, por ejemplo, en Alaska, cuando hace poco descubrieron unas herramientas bien antiguas donde habían procesado huesos de mamut y tú ves los cortes. Cuando estás sacando la carne, tú japas el hueso. Pues eso se nota, y más a nivel microscópico, y no hay una sola evidencia de que en las Antillas no hubiese un indígena que se comiera a otro. Pues entonces se exige que se defina entonces lo que significa caníbal. Y por qué la palabra caníbal termina convirtiéndose en jíbaro, y qué relación tiene el jíbaro con los indígenas precolombinos. ¿Te parece curioso eso? Como les decía, la palabra viene de una erosión a través del tiempo por figuras de dicción, y obviamente al entrar el castellano y otras lenguas europeas, catalán, francés, bla, 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 un montón de lenguas que van presionando el lenguaje originario y termina convirtiéndose en otra palabra e incluso en otra definición. Cuando las distintas lenguas europeas entran dentro del espacio del Caribe, pues van presionando las diferentes lenguas indígenas que se hablaban, porque mucha gente cree que aquí existía una cultura como homogénea. No nada relacionado con una cultura homogénea. De hecho, ese error lo cometemos gracias a la educación colonial que tenemos, porque nos enseñan que se llamaban taínos y habían distintos grupos culturales. En términos generales, había una cultura como ya globalizada en un punto. O sea que, como hoy en día nosotros podemos ir a otros países y tienen televisores y tienen teléfonos y celulares y toda la cosa, hay algo ya globalizado. Pues ya existía también como unas interacciones que se daban dentro de un contexto donde todos se entienden, pero hay distintas etnias participando del desarrollo de los seres humanos en las Antillas, y es un desarrollo milenario. Mucha gente cree que los indígenas llegaron aquí, qué sé yo, 1000 años atrás, pero se conoce que hay evidencia por lo menos 6500 años de antigüedad en tierra, y antes de 6500 años el nivel del mar era más alto, o sea, perdón, más bajo, o sea que había unos territorios en la isla que estaban expuestos. Estamos hablando de las costas. Si vamos, qué sé yo, a la playa de Luquillo, no estaba allí la frontera, era más adentro, mucho más adentro. Perdón, más afuera. Y Sí, más Puerto adentro del Rico, mar. Tú te refieres exacto, más afuera, más adentro del mar, sí. exacto. Y la cavidad de la isla era bien grande, era el doble de lo que tenemos ahora. Y eso hasta 13.000 años atrás, cuando fue el fin del último periodo glacial. Estamos hablando de 13.000 años atrás. O sea que si se hace arqueología correcta de las costas, tanto de Puerto Rico como de las otras Antillas, van a encontrar también seres humanos en 9.000, 10.000, 11.000, 12.000 años atrás. Wow. Y entrando un poquito en contexto, ¿verdad? Que yo hablo mucho sobre la alimentación en mi contenido. Sí. Y estamos hablando sobre los indígenas. Estamos hablando de, wow, 6.000 años, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo se alimentaban ellos? Pues ya, ¿Qué dice la investigación? ¿Cómo se alimentaban? ¿Cómo sobrevivían? ¿Qué hacían? ya descartamos que se comían a la gente. Ajá, exacto. Por eso no se Pues- comían uno al otro, así que, pues que mira, entonces, ¿qué comían? Nuestros ancestros indígenas son los que introducen básicamente todos los cultivos que nosotros conocemos: maíz, batata, yuca, ñame,
Hay otros, ¿verdad?, que son introducidos por la cultura africana, pero la mayoría vienen de la cultura indígena. El cacao, el maíz, por ejemplo, el de nosotros tiene una antigüedad muy alta. Eso lo estudia un arqueólogo que se llama, eh, ay Dios mío, lo olvidé, te lo debo, te lo daré otro día, pero eh, ya ellos habían domesticado estas plantas fuera de la isla. O sea que Ujú. es una de las cosas que hablo mucho con mi hermano Bes, naturópata, que estuvo en tu primer programa. La alimentación indígena era profundamente natural, se regía por lo que Obed habla, que se llama el bio, y que sabe lo que es alimentación vital, viva, y hay referencias que podían llegar hasta 160 años de antigüedad. No en las crónicas, no en la crónica española, sino en las crónicas francesas. Por alguna razón los franceses fueron como que más exactos en ese tipo de observaciones. Como los españoles estaban en guerra, pues entonces hay mucha burla, mucha crítica. Y en lo, ¿verdad? En lo espiritual. O sea, hay Ajá. mucha simbología, que si este Dios, que si el otro. O sea, ¿cómo tú crees o cómo tú crees, o cómo tú sabes, ¿verdad? Que has Ok, investigado por años. exacto. ¿Cómo tú sabes, mejor Pues dicho, yo debato que la idea de que existían dioses en los conceptos indígenas de las Antillas. Era más parecido al budismo, más parecido al sistema de creencias zen, al shintoísmo japonés, donde había lo que se llama espiritualismo. La idea de los dioses es una idea absurda que se inventa alguien en algún momento, no sé ni dónde. Yo he tratado de buscar los rastros de dónde se inicia esa idea de que eran dioses y todavía no he encontrado la fuente original de dónde empieza esa idea, pero es desacertado. Por ejemplo, se cree que el semí es una representación de dioses, pero cuando tú examinas el documento que escribe Colón, que se llama un diario de navegación, él dice, estos semí le ponen los nombres que si el papá fallecido, el abuelo fallecido, o sea que no es lo que se llama un culto a dioses, sino un culto a los ancestros. O sea, tú le estás rindiendo amor y afecto y desarrolla una cultura de tener comunicación con los espíritus. Por eso lo llamo espiritualismo. Es muy parecido al espiritismo caldesiano que hoy en día en Puerto Rico se practica. Eh, la diferencia del espiritismo caldesiano, obviamente, su sustrato occidental, como viene de Francia, el espiritismo caldesiano, pues obviamente va a tener un trasfondo de pensamiento occidental, del hombre de Europa. Ujú. En el caso del espiritismo indígena, de hecho, la palabra caníbal tiene que ver con la propuesta de espiritualidad. Y déjame darte entonces la definición, que no se nos quede. La palabra caníbal parece venir de las lenguas mayas, contrario a lo que nos dicen que el idioma que se hablaba por excelencia en las Antillas era el arahuaco o arhuaco. Eh, Realmente yo entiendo en mi investigación que esa lengua en la que se construye esa mitología y con la cual se comunicaban nuestros ancestros boricuas era el maya. Y la palabra significa cuatro acuerdista. Eso es en términos de lo que se llama su transliteración, directito, cuatro acuerdista. ¿Cuál sería su traducción? Estudiante. No maestro, esto es bien interesante, estudiante. Y de alguna forma nos toca porque tú eres un estudiante de la vida y a ti no te autoriza nadie, te autorizas tú mismo para estudiar lo que le conviene a tu cuerpo. Pues eso mismo también yo hago cuando estudio a nuestros ancestros indígenas, yo lo que es saludable para mi mente y es estudiar los símbolos, porque el cuerpo no solamente es lo que tenemos, también tenemos una mente. Y esa mente hay que cuidarla, hay que cultivarla también, es parte de los buenos hábitos, ¿verdad? Y ojalá sea de inspiración para ti, para otros futuros programas. Caníbal significa cuatro acuerdista. Una persona que tiene cuatro acuerdos. Y hay gente que le va a resonar en un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Yo he, vi- Lo has visto, yo he ¿verdad? visto ese libro, Se sí. usa mucho en el valores positivos de autoayuda, pero puede haber que exista una diferencia entre los cuatro acuerdos caníbales, que son los de los íbaros, con los cuatro acuerdos de ese libro. Aunque todavía yo no he podido descifrarlos en su totalidad, pero entiendo que están relacionados con cuatro animales, curiosamente. Y es como las tortugas ninja, porque son cuatro. Esos cuatro animales son, en Europa se ve, porque yo estudio simbología comparativa
de todo el planeta completo. Y en la cristiandad, en el mundo cristiano, existe un concepto que se llama el tetramorfo. Si lo buscan en el celular y escriben tetramorfo, buscan en Wikipedia, que es lo más sencillo, o le preguntan a Gemini de la inteligencia artificial de Google. Hoy en día, ChatGPT. O ChatGPT. ¿Qué es un tetramorfo? Pues tetramorfos son 4 animales. En Europa, los 4 animales son un águila, un ave rapaz, o en la parte, eso es la parte del norte, la representaría el norte, porque tiene que ver con los 4 puntos cardinales. El sur suele tener un hombre, un ser humano. A mi derecha, a su izquierda, sería un león, y a mi izquierda y su derecha sería un toro. ¿Te suena algo? Un toro, un león. En el cielo hay toros. Y lo interesante es que son toros con alas, leones con alas. Cuando se habla de alas, es referente al cielo. Y son las constelaciones. Tauro, Leo, el águila es Escorpio y el hombre es Acuario. O sea, son 4 constelaciones. O sea, que parece que nuestros ancestros tenían algo parecido a lo que nosotros decimos el horóscopo. Y entonces, pero ellos no usaban esos animales. Sí tenían un ave rapaz, podría ser el búho o el guaraguao, se podría usar, pero los símbolos que usaban nuestros ancestros eran nocturnos, o sea, eran animales nocturnos. Pues usaban un búho, un múcaro, que es la palabra que se usa, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros usamos acá en la isla. Mi abuela no le decía búho, mi abuela le decía múcaro. Múcaro. Y hay gente que le llama muchúcalo también. Hay diferentes dicciones, ¿verdad? En la isla. Pero el otro símbolo, en vez de un hombre, porque el hombre es sapiente, pues usaban una serpiente. Esa idea entre serpiente y hombre siempre ha existido a través de los milenios. Y los otros 2 animales, el toro está intercambiado por una tortuga. El toro por una tortuga. Y el caso del león está reemplazado por una rana. ¿En qué se asemeja la rana y el león? En que son ágiles y cuadrúpedos. En que se asemeja el toro y la tortuga. En que son animales pesados y cuadrúpedos. Si nos vamos a la tortuga ninja, el león, el Leo, de las tortugas ninja, ¿verdad? De las espadas, el que en términos de la psicología freudiana sería el melancólico. Tienes al bravo, que era el toro, que sería el bully, que era... ¿Quién era? Rafael, uh-huh. El que estaba vestido de rojo, para colmo tenía su color rojo. Leo tiene un color azul. Toda esa simbología, yo la he estudiado por 30 años y he encontrado que todo se entrelaza. Podemos ver esos 4 animales tetramorfos, esos 4 acuerdos, hasta en Harry Potter, con las 4 casas de Hogwarts, que es la escuela de ellos. Que el toro, en el caso de Harry Potter, es reemplazado por Hufflepuff, que es un cuadrúpedo tierno. Y lo que hicieron fue que lo invirtieron. En vez de este Bull, el Red Bull, en vez de este Red Bull, pues ponen a Hufflepuff. En el caso del águila, lo reemplaza por Ravenclaw, que es un cuervo. Slytherin es la serpiente, igual que en el caso caníbal. Y el león se queda león, que es Gryffindor, curiosamente. ¿En qué no funcionan esos símbolos? Como tiene que ver con 4 fundamentos. En el mundo civil hay una expresión en la antigüedad. Le voy a dar el ejemplo de los incas. Los incas le llamaban a esa división cuatripartita, de 4 pedazos, le llamaban el seque. Y estaba relacionado con 4 profesionales, ¿verdad? Profesiones especializadas bien importantes, que en el primer cuadrante tenemos a los nobles, que son los propietarios. En el segundo cuadrante tenemos a los sacerdotes o cualquier cosa parecida, chamanes, lo que sea. Tenemos a los artesanos, ahí caben los ingenieros también. Y tenemos los mercaderes. Esas son las 4 dignidades del pasado. Si se te parece la realidad de la actualidad, no es casualidad, porque nosotros todavía estamos usando esa simbología, pero de una forma inconsciente. De hecho, de forma inconsciente tú usaste en tu logo un símbolo de aquí, de nuestros indígenas, que está relacionado a los caníbales, que es el diamante que se ve en tu logo. Uh-huh. Este de aquí. Ese diamante es un símbolo por excelencia de nuestros ancestros indígenas y significa un montón de cosas, pero entre ellas es la ascensión hacia la iluminación.
Tiene que ver con eso. Que Wow, y esto prácticamente, ese eso símbolo de ahí simboliza que cuál es tu norte, que te lleve a exacto, tu norte, a una mejor versión de ti, como tú dices, a despertar, a crear exacto. conciencia. Y para colmo, tu personaje está en ascensión, porque él tiene los brazos de una forma como si vas a salir volando. Porque tiene que ver con ascensión espiritual. ¿Sabes? La autoconciencia es el automirarse, que incluye cuidar el cuerpo, pero también incluye cuidar la mente. En el caso indígena, la ontología es diferente. Cuando digo ontología, se refiere a la parte del ser humano. En el modelo actual, la gente habla de cuerpo y mente, cuerpo y mente. Si te va a la cristiandad, te hablan de espíritu, alma y cuerpo. Pero si te vas al pensamiento caníbal, son 4 componentes. La máscara, que es tu ser histórico, William en tu caso, pero William ha tenido otras vidas, porque ellos creían en la reencarnación. Por eso le decía que se parecía al budismo. Pues William es un ente superior. De hecho, la propuesta de nuestros ancestros, que nosotros somos seres luminosos, y usaban un símbolo de una serpiente de 7 cabezas para representar eso, que es el arco iris fragmentado. Curiosamente tiene un vínculo con la práctica con la quiropráctica, porque ellos buscan un ángulo en el cuello de 42 grados. Y 42 grados es lo que se necesita para hacer un arco iris. Cuando tú refractas en cualquier prisma, puede ser gotitas de agua en la atmósfera, la luz a 42 grados se forma el arco iris. Pues eso lo sabían nuestros ancestros. Y de hecho, el número 42 es bien frecuente dentro de su simbología, así como el 4 que estamos discutiendo ahora. Y esos 4 acuerdos que estoy hablando de la jibaridad, pues uno de ellos es cuidar el cuerpo. Otro de ellos es cuidar el ser histórico. Que tus actos de bondad te den una... Y actos de bondad incluye defender a tu familia como un guerrero. O sea, que no es acto de bondad de la pendejitud. no es eso. Porque mucha gente piensa que bondad es alguien que deja que le hagan de todo, que le metan una bofetada y pongan el otro, que también es una mala interpretación de la Biblia. ¿Has escuchado, verdad? Que si te dan una mejilla, tú pongas la otra. Eso, una mala interpretación que le conviene a los poderes superiores. Porque entonces se genera la idea de que la bondad es que tú soportar toda la esclavitud. De hecho, lo caníbal lo que busca es liberarnos de la esclavitud a los que nos someten alguna gente. En el podcast que hiciste con Obed, mi hermano, te habló de cómo se ha esclavizado la salud y cómo se nos desautoriza a gente como tú y como yo que queremos saber sobre las cosas, cómo funcionan, y nos llaman pseudocientíficos, no estamos autorizados en esos conceptos porque no pertenecemos al claque que se forma de lo que se llama la academia. Y curiosamente la academia se ingenia, como si fuese un proyecto de ingeniería, en el siglo III con San Agustín, que es un teórico religioso que quería crear el modelo de lo que llama la ciudad de Dios. Y él dice, pues en aquella época no se llamaba academia, se llamaban los bellatores, los embellecedores. Ellos tenían que proteger los 4 dignidades que te mencioné: nobles, sacerdotes, y los nobles incluyen los legisladores. ¿Cuáles son nuestros nobles en el caso de una sociedad que ya no tiene monarquía, que en el caso de Puerto Rico? Los legisladores. Esos son nuestros nobles ahora. Los sacerdotes, pues pastores y todo ese tipo de gente. Pues los académicos protegían a esas 4 dignidades. ¿Adivina de quién? ¿De quién? De los agricultores. Los agricultores siempre tienen los ponen a más abajo. Y una de las cosas que hicieron esos agricultores caníbales, que los relaciona, y te va a sorprender esto, los agricultores caníbales tenían una filosofía que se puede llevar hasta el mito de la Atlántida. O sea, estamos hablando de guerreros agricultores que están defendiendo su salud, su integridad mental, su educación. Y por eso es que el jíbaro, en algún momento la gente lo va a ver con el machete. En el 1776 existía la palabra jíbaro ya. Se usa en lo que se llama pinturas de casta. O sea que jíbaro no tiene que ver con algo moderno. La academia lo trata como a la gente de 1940. Cuando viene a retratarlo, un señor que se llama Jack Delano, dentro de la historia, pues esa es la jibaridad de los académicos hoy día. Y cuando veas las promociones de Bad Bunny, te lo van a llevar. De hecho, algo que es injusto es que los jíbaros es originario, es indígena. Y ahora mismo la forma que está proyectando el show de Bad Bunny es que los jíbaros es los europeos y los africanos.
y sacaron del argumento a los indígenas. Y los que lo originaron son los indígenas. La jibaridad nace en los indígenas. Y van a ver las fotos del mismo Jack Delano, donde la mayoría de los jíbaros que son fotografiados tienen el fenotipo indígena. Y no habían exterminado a los indígenas. Que, tú llegaste, perdona. Pausa. Vuelvo otra vez con la pregunta. Cuando tú estabas en la escuela, ¿qué te enseñaron sobre los indígenas? Sobre los indígenas. ¿Que, si es que sobrevivieron o que los mataron? Es que prácticamente los eliminaron prácticamente, no estoy seguro si todo, pero por lo que recuerdo la mayoría fueron, ¿me entiendes? Por la Exacto, guerra hay entre españoles, cuando Diego Salcedo fue el primero que lo Que lo ahogaron para zumban. ver si era, que de hecho yo soy Salcedo, apellido Salcedo, por eso me acuerdo de eso. Pues yo decía apellido Salcedo, entonces Diego Salcedo fue el que ahogan que supuestamente. al español, eso fue un español, Diego Salcedo fue un Es una español, que leyenda, los sí. indios, man, es una leyenda. Es una leyenda, curiosamente una leyenda. Y mira esto, ya en la República Dominicana ya habían matado 39 españoles en el Fuerte de la Navidad, ¿sabes? Esta idea de que eran dioses es un disparate, por eso te digo que es leyenda. O sea, que los indios nunca pensaron que los españoles Para eran dioses. nada, para nada. Ellos sabían lo que Sabían eran lo los que españoles, que había. eran mortales. De hecho, si eso pasó, fue una movida política, no fue, fue una ejecución pública o algo parecido, ejemplar. Pero no creo que haya pasado exactamente, tiene que haber pasado otra cosa. Lo que sí pasó, que es dato histórico, es que matan a 39 españoles en la República Dominicana. Y de hecho, yo fui asesor de una serie que viene ahora para Netflix, que se llama Los 39. Cuando esté lista, véala para que vea esta parte que le menciono. Es de Sequoia Studios, y el director es uno de los directores de Casa de Papel. Pero volviendo otra vez, ya habían matado 39 personas en la República Dominicana. Si hubieras matado a 39 dioses, ¿tú crees que eso no cogería por ahí la noticia como loco? Matamos a 39 dioses. Y eso es absurdo. Eso es un cuento que siempre le aplican a todas las sociedades nativas. Si tú ves la antropología de cuando van a las islas de Nueva Guinea, eso es al norte de Australia, dice lo mismo. Cuando se mueve, todo eso es falso. O sea, es una forma de crear una opinión sobre los indígenas como si fuesen gente atrasada. Pero para que vea el adelanto de las sociedades indígenas en la preamérica, mientras en Europa estaban orando, cuando para sanar a la gente, orando literalmente, o el único método que tenían para sanar dolencia era un cuchillo en una fogata, en Centroamérica estaban haciendo operaciones del cerebro. Así de brutal. Tenían turbinas para llevar el agua viva. Tenían turbinas de viento en los mochicas, por ejemplo, miles de años atrás. Perdona, así como 1000 años atrás. Ellos hacían unas turbinas que eran con una forma de caracol y el viento entraba por esos espacios. Y no son turbinas como las de ahora, de los aviones. No estamos hablando de tecnología actual. Era conocimiento aplicado, conocimiento científico aplicado sobre el terreno. Eran unas cuevas que ellos hacían en forma de caracol y cogían los ríos subterráneos, movían el agua con el viento y lo llevaban a la ciudad. Eso es así de brutal. O sea, que no estaban atrasados nada. Nada atrasado. Estaban más Y adelantados. con la alimentación está brutal. Cuando en el 1580 y pico, hay un gobernante en el primer enclave español en Puerto Rico, en San Juan, donde se llama Melgarejo. Y él hace este informe y explica que los indígenas tenían 1000 formas de sanar las dolencias, usando plantas, usando sedimentos, usando diferentes cosas. Eran básicamente naturópatas. Y se menciona la resistencia que ellos tenían a usar mucha sal, que sabemos hoy día, ¿verdad?, que tiene que ver con la presión arterial. Por eso es que los franceses hablaban de 160 años de longevidad. No es lo que típicamente te dice, no, que la gente antes duraban 40 años, y que ya 40 años estaban viejitos. Ese es el caso de Europa, que están usando cuchillos calientes. Acá era usando herbología, química. De hecho, el ser humano conoce química hace más de 100.000 años. Esa es otra cosa que la gente no sabe. En África, en la cueva Blombos, un arqueólogo norteamericano encontró evidencia de manipulación química en unos kits de ocre, donde ellos les cambiaban el color a
a ese ocre para pintarse el cuerpo. 100.000 años ya sabían química. O sea, yo estoy siempre, en mi investigación, yo siempre estoy pendiente a aplicaciones científicas en la antigüedad, porque yo no me creo la idea de que el ser humano desarrolló la ciencia en el siglo de las luces. La simbología que yo estudio me deja ver, por ejemplo, el uso de coordenadas cartesianas 32.000 años atrás. Para nosotros creemos que las coordenadas cartesianas las usaron en la época, después de la época medieval, con René Descartes. Y no es así, se usaban. ¿Y para qué se usan las coordenadas cartesianas? Para navegación. O sea, no solo se usan las estrellas, sino también se usa lo que se llaman coordenadas horizontales para ubicarte en el espacio de tierra. Cuando tú tienes un lugar que se repite, por ejemplo, el mar, que se repite, tú no sabes dónde estás. Cuando tú estás a nivel del mar, tú tienes 15 kilómetros hacia el frente, si mal no recuerdo, sí, como 15 kilómetros hacia el frente y hacia atrás. O sea, que eso es como un parcho, ¿verdad? Los indígenas también sabían que el planeta era una esfera. Y lo sabían los griegos 2000 años antes que Colón diera el viaje. Pero a nosotros nos enseñaron que eso lo descubrieron con el viaje de Colón. O sea, hay muchas mentiras históricas que nos enseñan. Y hay que sanarlas también para que nuestro ente luminoso se ilumine más y podamos vencer la esclavitud a la que nos quieren someter. Porque Claro. en todas las épocas han querido someter a los seres humanos a esclavitud. Puerto Rico, bueno, el caso de los africanos, cómo los esclavizaron y los trajeron a las Antillas. Claro, es que hoy en día yo creo que eso de trabajar, esos trabajos por salario y esas horas, eso es prácticamente otra esclavitud, Una forma de esclavitud. como dijo tu hermano Ben, naturópata, en el podcast, que prácticamente lo de los timbres en la escuela, que nos van como Exacto. acostumbrando a que hay un horario, que desde temprano hasta las 3 de la tarde, que después que tienes tu tiempo libre, pero Exacto. que primero tienes que prácticamente es como que la esclavitud todavía Y eso, está ahí. exacto, se desarrollan formas nuevas de esclavitud donde el esclavo no sabe que es esclavo. Así. Entonces, la única libertad que disfruta, la única alegría que disfruta es la de estar dentro del cojal. Como si usamos la analogía de un cojal de cerdo, pues tirarse en el lodo. Eso, y la forma en que los diferentes imperios han esclavizado a la gente, usualmente hay diferentes técnicas, pero una es el placer, la cultura hedonista. ¿Cuál tú crees que están usando ahora? Y es esa misma, el placer. La cuestión de la dopamina. Sí, Usada sí, la de dopamina, entretenimiento. entretenimiento, Eso es full, exacto. ahora mismo A nadie le entretenimiento nos importa ya tienen el dormidos. conocimiento que No, nos no, hace interesante, ¿no? Ya Ahora ni miden el tiempo, ahora sí. todo es cómo me entretengo, cómo mato este aburrimiento, cómo me quito de encima esta ansiedad, cómo Exacto, escapes. exacto. Nos han dado unas rutas de escape a la realidad, a lo que somos, nos han desviado, nos han cambiado el norte. Exacto, O sea, nos ha cambiado el norte. nos han cambiado el norte. Sí, nos ha hecho olvidar lo que somos seres luminosos. O sea, Y que por eso está el buen canal aquí. el que buen canal, El buen seguro. canal para ayudarte a encontrar un norte, que esto no es entretenimiento, sino, mira, esto es para que aprendamos a conocernos y mira, esto es un poco más de la historia. Oye, pero Seguro. resumiendo un poco lo que hablamos, eh, me mencionaste antes que la historia como tal nos la están enseñando de una manera diferente en la escuela, que vemos al jíbaro de otra manera diferente. Sí, el jíbaro cuando se enseña, tú vas a ver, primero te van a decir la definición clásica. El jíbaro es el campesino blanco. Lo tratan como una estrata social dentro de un modelo económico de civil. No lo tratan como una etnia, lo tratan como pues, parte de la sociedad, pero es la parte más pobre de la sociedad. Eso es el jíbaro para la antropología moderna, y encima de que solamente son blancos, cuando la realidad es que el jíbaro es una mezcla de colores. O sea que, para dar un ejemplo, Oyer, que es el que pinta la famosa pintura del Baquiné, que está en la Universidad de Puerto Rico, que presenta un velorio de un bebé y está Ujú. todo el mundo celebrando. Pues Oyer pinta, hace varios años atrás se descubrió una pintura que se llama La Jíbara y es una mujer negra. Entonces, ya eso rompe con la definición tradicional, que la empujó un académico que se llamaba Pedreira. Fue que escribió un libro que se llamaba Insularismo, donde que él es altamente racista, y él dice que la confusión del boricua viene de la mezcla. Miren qué interesante. Él dice, no, los boricuas están todos confusos. Y entonces
También vino la definición de que el jíbaro es una persona desposeída de todo, de intelecto. Viene de un libro que se publica en los años 30, Si 1930. tú te refieres a que cuando alguien desconoce un tema, Gaby, tú eres bien jíbaro. Ese Tú eres jíbaro, bien exacto. jíbaro, como que no sabes nada, como que, ¿me entiendes? Exacto. Yo estoy por hace poco ofrecí una conferencia para demostrar que la espiritualidad jíbara es tan antigua como los sumerios y los valores científicos que ellos acuñan dentro de su filosofía son tan excelsos como los de cualquier cultura mainstream. Estamos hablando chino, babilónico, nosotros en la actualidad. Había mucho conocimiento científico. De hecho, hay un cuento sobre una serpiente de 7 cabezas que se hacía en el pasado. Ya eso se ha acabado, ¿verdad? Dentro de la tradición oral. Pero mi abuela me lo hacía. Y ella me decía, a la serpiente le crecen cabezas, hasta 7. Y después le salen 4 chambones. Y después le salen alas. Él me decía mi abuela. Y ella me estaba haciendo la descripción del tetramorfo que te hablé ahorita. Pero es lo que yo le llamo un tetramorfo quimérico, donde mezcla todos los elementos de las 4 constelaciones en un solo ser. Porque la búsqueda de la espiritualidad jíbara es que tú seas como un león, líder, porque eso es el león. De hecho, en la constelación de Leo, la estrella que está en su corazón se llama Régulo, el rey. Pero en este caso, nadie debe ser tu cabeza, sino tú mismo. Tú debes ser el rey de tu propia vida. Pero la otra característica que busca el jíbaro es la del toro, la fortaleza, el bramido. Y tiene una relación con Thor. ¿Te acuerdas el dios que parece en Marvel? Que lo hicieron bien pendejo. Yo no sé si puedo hablar malo, pero me ponen el pip. Pero ese Thor que pintó Disney de la tradición nórdica, lo hizo bien loco. Ahora es un tipo bien bonito, bien good looking. El Soma, el cuerpo bien cultivado, pero el tipo ñoño. Ese no es el Thor que estoy hablando, es el Thor de los escandinavos, el que dominaba la tormenta. Pues la palabra Thor se parece a la palabra tórax y viene de la misma lugar. Y tienen relación también con la constelación de Tauro y con 2 constelaciones. Perdona. Tiene una relación con el alfabeto, que eso no lo sabe la gente. La letra A, que nosotros conocemos, la letra A es la cabeza de un toro AGB. En hebreo se dice Aleph, que significa cabeza de toro. Y en la época antigua es Alfa, que significa cabeza de toro. Y la que le sigue, que es Beth en hebreo, o Beta en griego, significa el tórax de la constelación de Tauro. Eso lo estudia un individuo que se llama de apellido Pelar. Y no nos estaba pelando, pero... O sea, que tan simbología está, todo esto viene hasta en el abecedario y no lo estamos viendo. No. Y esos símbolos, por eso es que es importante esta parte en lo que es el buen... el buen canal. El buen canal y también los buenos hábitos. Y no solamente hay que cultivar el cuerpo, como les decíamos ahorita, no solamente sanar el cuerpo, es entender que somos también algo espiritual. Algo más. Y hay que también sanar la mente. Hay que también beberse aunque digan que somos pseudocientíficos. Seguro que van a tirar pseudocientíficos porque... Y es interesante porque a mí también me han catalogado de pseudocientífico. Yo tengo 2 publicaciones. El secreto mejor perdido, que lo publiqué en el 2017, y una que publiqué que se llama Asalto Caníbal en el 2024. Y yo uso la metodología científica completa. Pero como yo no estoy llegando a las mismas conclusiones de los intereses que nos quieren esclavizar, pues es pseudocientífico. Eres pseudocientífico. Oye, y ahora para concluir, algo que tú quieras compartir de ti, logros, por ejemplo, como libros o algo, investigaciones de esto para que la gente... Pues mira, tengo un canal en YouTube que se llama Canal Caníbal. No tengo muchos videos todavía, pero son muy buenos, tiene buenos valores de producción. Este año vamos a revitalizarlo para traerte este asunto que estamos hablando aquí. Quedo también a la invitación tuya otra vez. Si al público le gustó el tema y quiere que volvamos, pues ellos dirán, ¿verdad? Claro, ellos dirán claro que si sí. volvemos. Como digo, comenta aquí el tema que más te gustó. Comenta lo más. El libro, no tengo el primero, ¿verdad? Porque es un ladrillo, tiene casi 700 páginas, pero vengo a obsequiarte El Asalto Caníbal, que es mi segundo libro. Como observan, tiene la figura del jíbaro puertorriqueño, de una de las fotos de Jack Delano que se tomó en los 1940, para que vaya
para que vayamos ampliando el verdadero Vitalizando, conocimiento. ¿verdad? O volvemos con el buen. Mira, esto es un buen libro, gente. Aquí todo es bueno. Aquí todo lo que llegue en este canal es bueno. Así que, mi gente, Está disponible en Amazon y en las actividades en las que yo suelo ir a ofrecer conferencias y conversatorios. En el mismo libro están los enlaces a todas mis redes sociales, los QR, como les dije, lo puedes conseguir en Amazon y en algunas librerías selectas, pero como sabemos, a veces los negocios hay que hacerlo uno sí, no es mismo tan acá. difícil. Comenta aquí, comenta y yo te hago llegar la información por si te Seguro, interesa leerlo. Así seguro. que no es tan difícil. Y nada, de verdad Gracias, que, como William, les por esta digo, si oportunidad. algún tema le interesa, si ustedes creen, ¿verdad? Que aparte de los buenos hábitos, ustedes creen que la historia refuerza nuestros hábitos y te gustaría verlo aquí de nuevo. Así que déjame saber en los comentarios qué tema te gustaría profundizar. Lo traemos de nuevo y le metemos caña a ese tema. Así que, mi gente, estamos aquí en el buen canal trayendo lo bueno. Así que, mi gente, gracias por el apoyo de siempre. No te olvides darle like, compartir y suscribirte porque vienen muchas cosas bien poderosas. ¿Para qué? Para encontrar tu norte, mi gente. Construye buenos hábitos.